Hola, muy buen día. Bienvenidos una vez más a otra presentación. Esta se denomina correlaciones para la determinación de la densidad de fracciones del petróleo a presiones y temperaturas bajas y altas. Espero que sea de su interés. Esta es una continuación básicamente del tema de la densidad, solo que aquí lo vamos a explicar específicamente para fracciones del petróleo y en conjunto con el tema anterior que vimos de la densidad para mezclas de hidrocarburos líquidos y gaseosos. Vamos a dejar unos ejercicios principalmente para muestras líquidas. Adelante. Tenemos 6 procedimientos o métodos. El primero es la fórmula del libro del profesor Demetrio Chávez para bajas temperaturas y presiones. El segundo es el procedimiento para mezclas líquidas comprimidas del manual de GPSA. Este es el que ya vimos del capítulo 23, solo que ahora lo vamos a aplicar específicamente para fracciones del petróleo. El 3 al 6 son procedimientos del libro de datos técnicos del American Petroleum Institute y este tiene un libro que se llama Technical Data Book y su versión 10 he obtenido estos procedimientos. Ustedes lo pueden observar con mayor detalle en la página e incluso vienen en los procedimientos, traen un ejemplo en la página posterior a las fórmulas. Aquí solo de manera resumida y por el tiempo estoy nada más incluyendo solo las fórmulas y explicando los procedimientos paso por paso cómo se hacen. Entonces que con este procedimiento espero que se entienda y para ver más detalles o más ejemplos pueden consultar en la página del curso el capítulo completo en cuanto a la densidad y descargar estos procedimientos. Okay. La primera es la fórmula del libro del profesor Demetrio Chávez para bajas temperaturas y presiones. El profesor Demetrio Chávez es un ex profesor de la ESIQUE y nos dejó un libro que se llama Valoración Tecnológica del Petróleo y sus Productos, escrito por allá en 1990. Y esta fórmula está en este libro, en la página 93, y dice que la densidad relativa de una fracción del petróleo con respecto al agua, y en la cual se encuentra a 4 grados Celsius, y el fracción de petróleo se encuentra a una temperatura T, también en grados Celsius, es igual a la densidad 20 sobre 4 menos un factor de corrección multiplicado por la diferencia de las temperaturas. Esto es en grados Celsius. Okay, aquí, como pueden ver, es en grados Celsius. Esta fórmula resulta de una linearización de la densidad, lo cual es un comportamiento que se presenta a temperaturas cercanas de 20 a 40 hasta 45 grados Celsius, es decir, hay un intervalo ahí de 25 grados Celsius en los cuales la densidad se comporta de una manera lineal y es posible, por tanto, utilizar esta fórmula. ¿Okay? Entonces, estos datos de C se han obtenido por regresión de datos experimentales y hay estos intervalos. Por ejemplo, si yo tengo una densidad 420 que de entre punto 69 y punto 6999 voy a tener un factor C de 0.000910 y ese sería el factor que se sustituiría aquí, ¿no? La aplicación de esta fórmula es, por tanto, a productos destilados líquidos del petróleo y se recomienda que se aplique a la temperatura en la cual los hidrocarburos son líquidos, que es de 16 grados Celsius, hasta 40 grados Celsius. ¿Okay? Más allá de 40 grados Celsius sería ya un poco de error, por lo cual ya no se recomienda utilizarla. Y las presiones tienen que ser bajas, muy parecidas a una atmósfera. El procedimiento es el siguiente. El paso 1 es obtener la densidad 20 sobre 4. Esto es, si es que ustedes, por ejemplo, tienen la gravedad específica, que es la densidad 15 sobre 15 o 60 grados Fahrenheit, esta densidad debería convertirse a la densidad 20 sobre 4 por alguno de los procedimientos que hemos visto en clase. Incluso hay una tabla también del mismo libro en que se usa para convertir la densidad 15-15 en la densidad 20 sobre 4. ¿Sí? Entonces, el paso 2 es encontrar en tablas el valor de C con este valor de 20 sobre 4. ¿Okay? El paso 3 es determinar la densidad relativa T sobre 4, básicamente esta fórmula, aplicarla. Y aquí, por supuesto, poner otra vez la temperatura en grados Celsius
Y el paso 4, para tener una densidad absoluta, multiplicar por la densidad del agua, que es la que está aquí abajo, es decir, la despejamos básicamente la densidad absoluta de la fracción del petróleo que está aquí arriba, obteniendo este valor, lo despejamos y esta densidad de 4 grados Celsius del agua pasa multiplicando. Y como esa temperatura es la máxima densidad del agua, que es de 1, entonces prácticamente el mismo valor que tenían aquí de densidad relativa va a ser el valor que va a tener la densidad absoluta a esa temperatura, la fracción del petróleo, pero esta vez con unidades, ¿no? En este caso, si es 1, va a ser en gramos por mililitro. ¿Okay? Entonces depende la densidad que ustedes le pongan aquí en las unidades, ya sea en libras sobre pie cúbico o gramos por centímetro cúbico, que es igual a gramos por mililitro, kilogramos por litro. Esa va a ser el valor de la densidad que ustedes van a obtener aquí, la densidad absoluta en esas unidades. ¿Okay? Bueno, pasamos al otro procedimiento. Segundo método es el procedimiento para mezclas líquidas comprimidas del manual de GPSA, como dijo, es el que vimos en el pasado video, y en este tenemos 5 pasos. Si recuerdan, utilizamos 2 gráficas, una para corregir la presión y otra más para corregir la temperatura. ¿Okay? Entonces vamos a ver entonces primero de la presión. Entonces dice el paso 1, a partir de la densidad 1515 o gravedad específica, SG, determinar la densidad absoluta a 60 grados Fahrenheit y una atmósfera, que es igual a 14.7 CIAS, multiplicando por 0.99902 para obtenerla en gramos por mililitro. Este valor de 0.99902 resulta, o es más bien, la densidad del agua a 60 grados Fahrenheit. Y por eso, como hicimos en el pasado método, se despeja la densidad absoluta, y para tener unidades se multiplica por la densidad del agua a la temperatura que se encuentre, la densidad relativa con respecto al agua. Una vez que tienen esa densidad absoluta, pueden multiplicar por 62.428 para convertirla a libras por pie cúbico, y eso es porque esta gráfica que yo tengo acá se encuentra en esas unidades. Ustedes tienen en su manual que se les dio en físico, tienen unidades del sistema internacional, entonces ahí nada más que habría que hacer la conversión correspondiente para que puedan entrar aquí directamente con esa densidad, si no, pues sería un error. El paso 2 es, en esta figura 2315, vamos a intersectar la densidad que obtuvimos en el paso 1 con la presión de interés, es decir, con la presión de operación que tenemos. Y de esta forma, a la hora de intersectarlo, por ejemplo, aquí se ve un ejemplo, aquí se intersecta la temperatura con la presión de operación de interés y se encuentra un factor de conversión de presión que le vamos a llamar FCP. Después, con la densidad que teníamos de una atmósfera de 60 grados Fahrenheit, le sumamos ese factor de corrección de presión y obtenemos la densidad a 60 grados Fahrenheit y a la presión de interés. Es decir, lo que hemos hecho ahora es corregir por presión. En el paso 4, lo que vamos a hacer es corregir por temperatura. De igual forma, ahora la densidad que obtuvimos en el paso anterior, entramos y la vamos a intersectar con la temperatura que tengamos. En este caso, por ejemplo, tenemos 120, chocamos y nos damos a la izquierda y vamos a obtener un factor de corrección de temperatura. En este caso se debe restar porque este factor de corrección por temperatura es igual a la densidad a 60 grados Fahrenheit menos la densidad a la temperatura en libras por pie cúbico. Esta es a la temperatura de interés. Entonces, cuando despejamos la densidad a la temperatura y a la presión de interés, es igual a la densidad a 60 grados Fahrenheit y a la presión de interés menos ese factor de corrección por temperatura. Y este pues es básicamente el paso 5 y el último de este método. Entonces, en resumen, lo que hace este método es, primero, convertir una densidad que tengan, por ejemplo, de relativa a una densidad absoluta, con la cual puedan ustedes entrar aquí en las unidades correspondientes. Después, corregir esa densidad
que está a 60 grados Fahrenheit y también está a una atmósfera, deben corregirla a la presión de operación o la presión de interés que ustedes quieren obtener la densidad, ¿okay? Sumando este factor de corrección por presión y después corregir por temperatura, ¿okay? Y se aplica esta fórmula y listo, ¿okay? No es nada difícil y bueno, este es el segundo método. En el tercer método tenemos el procedimiento API 6A2.2 y en este se basa en la relación que existe entre una densidad y otra, la cual por medio de dos factores de correlación permanece constante. Es decir, de aquí podemos nosotros despejar una densidad en función de la otra. En este caso, por ejemplo, la densidad 1 puede ser la densidad de la mezcla a las condiciones de referencia, que pueden ser 60 grados Fahrenheit, pueden ser 20 grados Celsius, ¿verdad? La temperatura que sea de referencia nada más, el dato que tengan inicial de la densidad, ¿sí? Después tenemos C1, que es su factor de correlación, que se obtiene por medio de una gráfica que vamos a ver. C2 es otro también factor de correlación y la densidad 2 es la densidad que estamos buscando, la que nos interesa a las condiciones de presión y temperatura de interés, ¿okay? Si no tenemos esta densidad de manera inicial y vamos a suponer que, como dice aquí, tenemos una mezcla líquida de composición definida, lo que podemos hacer es, conociendo la fracción mol, aplicar esta fórmula para calcular la densidad inicial, ¿no? La densidad 1, o bien aplicar la segunda fórmula en función de la fracción peso, ¿okay? Aquí una diferencia es que la densidad de referencia que está aquí, ¿no? es la de 60 grados Fahrenheit o 15.56 grados Celsius, ¿okay? Y una atmósfera, ¿okay? Bueno, vamos a ver el procedimiento. El primer paso es obtener la temperatura crítica y presión crítica de cada componente a partir de tablas. Aquí les recomiendo las tablas que vienen al inicio del capítulo 23 del manual de GPSA, creo que son de las más completas que tenemos en Ingeniería Química. El paso 2 es determinar las presiones y temperatura tanto pseudocríticas como reducidas para cada condición, ¿sí? Como esto ya es una mezcla, ya no es un componente puro, ya no se le puede llamar una temperatura crítica solamente, sino se le agrega el prefijo pseudo, entonces ya son pseudocríticas, ¿verdad? Es decir, como diciendo casi críticas. Entonces, por eso es esta P y esta C de pseudocríticas. Entonces, la temperatura pseudocrítica de la mezcla y la presión pseudocrítica de la mezcla, ¿okay? Estas se calculan por unas reglas de mezclado en las cuales solamente se multiplica la fracción mol por la temperatura crítica de cada componente y se suman los productos, igual con la presión pseudocrítica, ¿okay? Una vez que yo tengo estas dos propiedades pseudocríticas, ya puedo calcular las temperaturas reducidas para cada condición. Aquí cada condición tiene una presión y una temperatura, ¿sí? Entonces, para este paso voy a calcular mi TR1 y mi TR2 y voy a calcular mi PR1 y mi PR2, ¿ok? Con TR1 y con PR1 voy a entrar a esta gráfica. Este es en el paso 3 y vamos a suponer que tengo un TR1 de 0.7 y tengo una PR1 de 10, entonces llegaré aquí, más o menos. Como aquí me cuesta atravesar este cuadrito, lo que hago es irme a la derecha y leo un valor del factor de correlación cercano a 0.994, ¿no? Más preciso no se podría, ¿verdad? Este valor va a ser mi C1. Ahora, para C2, igual voy a tener una temperatura reducida 2 y una presión reducida 2, y de igual forma voy a calcular otro valor, en este caso va a ser C2. ¿Okay? Como la densidad 1 ya la tengo, y C1 y C2 los acabo de obtener de esta gráfica, solamente los sustituyo y obtengo finalmente mi densidad 2 a las condiciones de presión y temperatura 2. Y bueno, este es todo por este método.
Vamos al siguiente.